Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armida Parada, yo soy psicóloga aquí de SICAF, Salud Mental Integral. El día de hoy te traigo este tema se llama invalidación de nuestras emociones. ¿En qué consiste esta situación? Primero vamos a empezar con definir qué son nuestras emociones. Pues las emociones son parte de nuestro repertorio conductual, es decir, que desde que nacemos existen estas emociones y hay gran variedad de emociones en nuestra vida. Pueden ser desde nuestra alegría, nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestro miedo, y de estas emociones básicas se desglosan otro tipo de emociones. Pero ¿cuál es el papel principal o importante que desempeñan nuestras emociones? Pues número uno, no hay emociones positivas o emociones negativas. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que darnos cuenta que las emociones son importantes para las reacciones e incluso las situaciones que estamos viviendo en nuestro día a día. Las emociones cumplen más que nada una función general para adaptarnos, para estar en el medio, en el contexto o, como les comento, las situaciones que estemos viviendo, cómo las vamos a ir enfrentando. Estas nos permiten interactuar en todo nuestro entorno y en ocasiones las usamos para regularnos o ayudarnos a afrontar situaciones que estamos viviendo. El miedo se genera al sentirnos invulnerables o con esa incertidumbre que genera con situaciones de peligro, es decir, mantenernos alerta. El miedo nos altera o nos pone alerta ante situaciones y se vincula con la supervivencia del ser humano, es decir, a esta situación en la que yo me siento en peligro o me siento amenazado. ¿Y qué hace mi cerebro? Mantenerme alerta a cómo voy a reaccionar. Necesito del miedo incluso para tomar decisiones. Como dice la frase, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo, porque incluso hay situaciones en tu vida que las has afrontado a pesar de que este miedo incluso te comienza a limitar. El enojo aparece en situaciones en las que consideramos que nuestro espacio personal o nuestros intereses están siendo invalidados o invadidos ante situaciones o que estamos siendo tratados como denigrados o incluso invalidados, ¿verdad? Y según nuestra percepción, es decir, la interpretación que estamos haciendo de ello. Por eso es que las emociones actúan en señal a nosotros mismos o a nosotras mismas. Todas y cada una de nuestras emociones son importantes porque nuestra alegría nos impulsa a crear, a hacer cosas, a motivarnos. Nuestra tristeza nos invita a vivir estas situaciones de duelo que están siendo dolorosas para nosotras. Nuestro miedo nos impulsa hacer cosas nuevas o incluso nos alerta del peligro, y nuestro enojo aparece más que nada para defendernos, para protegernos, para sentirnos seguros. ¿Cuándo aparece esta parte de la invalidación emocional? Bueno, el primer punto es darnos cuenta dónde fuimos criados, es decir, nuestra crianza, si en nuestra familia fue nuestro primer modelo familiar o nuestras figuras de referencia, es decir, mis cuidadoras de inicio cuando éramos pequeños. Si a lo mejor en un inicio mis cuidadores, yo sentía que estas figuras de apego a las cuales yo apreciaba, yo amaba, eran como esta parte de la cual para mí representaban algo importante, y mis emociones de niño o niña no eran validadas, o esa persona a lo mejor incluso se burlaba de mí cuando yo estaba triste o yo lloraba, o incluso me ignoraba ante estas situaciones. ¿Qué es lo más probable que yo haga actualmente? Pues lo más correcto es que yo también evite hablarlo o incluso ignore mi emoción, es decir, la reprimo. Yo me siento triste y lo más probable que hago, ¿sabes qué? Me aíslo o no hablo con nadie por un tiempo hasta que se me pase o ya pueda procesar yo solo esta situación. Este patrón aprendido de estas personas en el entorno incluso pueden vincularlo a situaciones presentes con lo que le rodea a su alrededor. Es decir, puede ser que también ignore e incluso desprecie las emociones de otras personas, porque eso es lo normal
y es lo más práctico que tiene, porque como a esta persona de niño, de niña, no apreciaban sus emociones, él tampoco aprecia las emociones de otras personas. Y esto por ende pues puede traer problemáticas a la hora de relacionarme. La segunda parte es que surgen esta relación de evitación, es decir, evito situaciones que me causen tristeza o las siento pero hago como que no existen. La emoción más que nada hay que darnos cuenta que es parte de nuestro aprendizaje. Es, por ejemplo, en una situación que va a generar una reacción. Es decir, puede que alguien me hable de alguna manera que a mí no me agrade y yo reaccione incluso impulsivamente y comience a atacar a esa persona, le diga groserías, incluso puede que lo golpee, que aviente cosas, porque esa es mi reacción ante esa situación. Y para ir cerrando un poco este tema de invalidación emocional, te dejo estos 5 pasos para comenzar a validar tus emociones actualmente. Número 1 es la empatía, esa capacidad de entender o respetar los sentimientos de las demás personas. Es necesario respetar que más allá de ignorar pues estos sentimientos, no significa que tengamos que estar de acuerdo con lo que la otra persona siente, con lo que la otra persona piensa. Simplemente es entender, es comprender que a lo mejor esa persona por esta situación se siente feliz, aunque yo me sienta enojada, por ejemplo, o enojado. O esa persona se siente muy triste y yo digo, ay, pues es lo mejor que podría haber pasado. O sea, tengo que aprender a respetar esa parte y comprender que el otro simple y sencillamente es otra persona con otro estilo de crianza, otras creencias, otra personalidad, otra vida, pues lo ve con otros ojos, otra mirada, ¿no? El segundo paso es evitar que las personas se sientan ridiculizadas o incomprendidas. Es decir, decirles, estás exagerando, o esto no tiene sentido, o es demasiado banal, o es demasiado fácil esto que estás pasando, o acuérdate aquella vez, ¿no? Que ya lo viviste. Más que nada, darle ese permiso, pues, a la persona que esté triste, que esté llorando, que se sienta a lo mejor vulnerable, ante esa situación que está pasando, que le está sucediendo. Y pues más que nada, como en el paso anterior, ¿no? Comprender que desde su mirada, desde su situación de vida, nosotros no podemos cambiar que las personas vean como nosotros vemos, pues, ¿no? El tercer paso es etiquetar y saber reconocer cada emoción y reflexionar sobre ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues número 1, muchas veces pasamos situaciones y tú por más que dices, no pasa nada, todo está bien, no te preocupes, todo, pero realmente estás triste o estás enojado o estás pasando una situación en la cual pues se te salió de las manos y no sabes cómo reaccionar. Entonces, lo importante es ponerle un nombre a eso que sientes. Es decir, me siento triste, dejar que venga esa tristeza, llorarle, sentirte vulnerable, sentirte a lo mejor sin energía, con ganas de dormir, sin ganas de salir, o sea, darte ese permiso de esa tristeza o incluso de ese enojo, ¿no? Aparece mi enojo y a lo mejor no lo quiero ver, hago como que no existe, pero realmente necesito que ese enojo aparezca para reconocerlo, para vivirlo. ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando yo estoy enojado o enojada? ¿Cómo me hace reaccionar? Porque cada una de nuestras emociones, como lo hemos estado hablando durante este episodio, es que cada una me sirve para, digamos, defendernos, reaccionar o hacer o incluso dejarnos en nuestra zona de confort, porque a veces nuestras emociones también pasa esa, nos paraliza y ahí me quiero quedar, ¿verdad? Por miedo a seguir, por miedo a no triunfar, a no tener éxito, etcétera, ¿no? La número 4 es validar emociones, implica entender cómo una reacción normal ante situaciones, es decir, que a lo mejor tú piensas que, no sé,
te despidieron del trabajo y tú dices, es que tengo que estar triste, ¿no? Tengo que estar triste porque me despidieron de ese trabajo, pero realmente me siento feliz porque digo, ay, pues era un trabajo que no me gustaba, ya no me estaba dando nada, no había frutos, yo ya no me sentía feliz ni cómodo o cómoda en este lugar, ya me quería mover, pero no sabía cómo hacerlo, pues, ¿no? Entonces dices, pero me tengo que sentir triste, pues porque la persona cuando algo pierde tiene que estar triste. Y realmente no, o sea, reconoce también ese valor que tiene en ti, como te lo dije anteriormente, esa situación que está pasando. O sea, no porque las demás personas estén tristes, tú vas a estar triste también. O porque las demás personas estén felices, tú también tienes que estar feliz. Entonces, recuerda que son tus propias emociones, tus propias vivencias y tú sabes cómo las vas a etiquetar y saber reconocerlas. La siguiente, pues darnos cuenta que estas emociones son herramientas para gestionar situaciones. Es decir, que estas emociones aparecen ante situaciones que a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Estoy muy molesta porque mi pareja me dejó plantada, por ejemplo, llegó tarde. Se vale pues estar enojado porque acuérdate como hablamos en la definición de emociones, el enojo aparece cuando alguien infringe o se va más de largo ante una situación que yo puse un límite, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas emociones me sirven para darme cuenta de qué pasa en mi vida. Y también estas emociones, por ejemplo, si yo estoy triste, mi perrito murió, o perdí mi trabajo, o mi pareja, no sé, me dejó, o yo ya no quiero estar con ella y me siento triste. Entonces esta emoción de tristeza me sirve para que esta situación que esté pasando, pues la viva de esta manera. ¿Y qué voy a hacer? A lo mejor, como te decía, ahorita puedo llorar, puedo acostarme, ver Netflix todo el día, comerme un helado y no bañarme ese día porque no tengo ganas, o sea, me siento sin ánimo, pero me doy ese permiso a mí mismo, a mí misma, de disfrutar o de vivir ese duelo, porque a veces también nos negamos a vivir los duelos que aparecen, ¿no? Entonces, aquí están las 5 herramientas o pasos que puedes seguir para comenzar a validar tus emociones. Entonces, tú te vas a hacer cargo, número 1, de identificar, de valorar, de sobre todo comprender y entender a ti y a las otras personas que están a tu alrededor para comenzar. Si actualmente a lo mejor sientes que no estás validando tus emociones o las demás personas o de las demás personas que están a tu alrededor, este es el momento, ¿no? Si a lo mejor en un momento de pequeños no te hacían caso o te ignoraban o se burlaban de tus emociones, pues este es el momento que tú como adulto te hagas cargo de este niño y de este adulto que estás viviendo, ¿no? Que estás teniendo. Pues muchas gracias por acompañarme en este pequeño episodio, en este podcast. Y nos vamos a estar escuchando por lo menos cada mes o cada 2 semanas vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Y en el cual para que te identifiques, nos comentes, lo compartas, sobre todo pues nos sigas en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Psicóloga SICAF. Y si quieres una cita ya sea presencial o de manera virtual, también se puede hacer, nos puedes contactar al 6623-552770. Pues muchas gracias por permanecer, por escucharme y sobre todo por ser parte de esta comunidad de SICAF. Bye bye.